Inicio la grabación. Jorge, es tuyo el mando. Muchas gracias, profesora, a usted por la invitación, a la Universidad de Valparaíso también, que está apoyando esto, y también a las muchas personas que están conectadas ya en este horario laboral, digámoslo, pero maravilloso, ¿ya? Voy a comenzar entonces con mi presentación. Estoy compartiendo pantalla. Eh, Me imagino que se ve bien y se escucha bien. Cualquier cosa, profesora, me interrumpe. Se ¿Ya? ve perfecto, Jorge. Ya. Y se Muchas escucha gracias. perfecto. Ya. Voy a comenzar entonces. Vamos a ir al grano. Bueno, el tema que yo les traigo es sobre los tratados loimológicos y la medicina medieval. ¿Ya? Esto es una arista de lo que es la peste negra. ¿Ya? Para mí la peste negra es uno de los temas que más me ha cautivado hace varios años, y empecé a profundizar eh, sin sin saber por dónde dirigirme, ya porque hay muchos textos escritos sobre la peste negra que plantean sobre, por ejemplo, algunas líneas como los Armoriendi, como la parte, por ejemplo, de los números, de cuánta gente muere, etcétera. Pero había una arista que está muy poco estudiada, que son los tratados loimológicos, en la cual yo empecé a indagar, ¿ya? Hace, como les digo, un tiempo ya. El objetivo que tenemos en esta presentación es revalorizar el tipo de literatura médica creada en los tiempos de la peste. ¿Ya? Algunos temas que vamos a ver: historia y medicina, evolución histórica de la medicina, de la bonanza a la crisis del siglo XIV, la gran peste, la loimología y escolástica médica medieval, los autores, los tratados loimológicos y sus autores, y una conclusión. ¿Ya? Entonces, primero vamos a comenzar con un breve recorrido entre lo que es historia y medicina. ¿Ya? Eh, ¿Por qué escribir una historia de la medicina? A mí particularmente me gusta mucho, y mucho antes de todo esto del COVID y de estas pandemias, es que las pandemias corresponden a un tipo, como lo llamo yo, un comodín histórico, ya en el sentido de que nosotros teníamos muchos planes, de hecho ahora lo estamos viviendo, y ahora ya nos hemos ido acostumbrando un poco a esto, ya, pero si nos trasladamos al año pasado, cuando comienza un poco esta pandemia, nos cambian los planes, ya históricamente eso ha pasado cuando surgen estas grandes pestilencias, ya que han sido bastante en la historia, ya. Las enfermedades son una instancia que llevan a la humanidad a su punto más crítico, mostrando esta no solo su parte más débil, sino que pone a prueba todo su intelecto. Ya nosotros vemos incluso actualmente cómo están los científicos buscando eh, la, la solución. Ya se ha avanzado bastante en ese aspecto, pero me llama bastante la atención el tema de lo que es la medicina dentro de la historia, las enfermedades, porque justamente como les planteaba, provoca cambios abruptos, ¿ya? En nuestro desenvolvimiento como sociedad. Tenemos una serie de pestes a lo largo de la historia, de las cuales no me voy a referir a todas, solamente mencionarlas, eh, que son las que están expuestas, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, las pestes bíblicas, si tomamos la Biblia como un documento histórico, hay muchas también, nos sirve como fuente para indagar también en ciertas pestilencias, incluso de ratas. Ya podríamos percibir incluso la presencia de la Yersinia pestis, que ha sido una bacteria que hasta el día de hoy acompaña al ser humano. Ya tenemos la plaga de Atenas, la peste agrigento, Siracusa, la peste antonina, la peste de Cipriano, la peste de Justiniano, la peste amarilla, la pestilencia amarilla. De todas, la más grave, o la que provocó una mayor hecatombe, fue justamente la peste negra, ya que está en base a la Yersinia pestis, como les comentaba. Tenemos también, eh, bueno, del punto de vista médico, de la evolución de la medicina, históricamente hay diferentes pasos por los cuales la misma humanidad se ha enfrentado a esta ahora ciencia. Ya comienza la prehistoria con una medicina muy chamánica, mágica. En Mesopotamia
surge lo que es la hepatoscopía, que es interpretar un poco a través del hígado también el futuro, ¿ya? La medicina siempre ha estado muy ligada a lo mágico, ¿ya? Por lo menos hasta la Edad Media, eh, se plantea. En Egipto, por ejemplo, vemos que se especializan en embalsamiento, Imhotep, se supone que es el padre de la medicina en Egipto, entonces va teniendo cierta evolución, ¿ya? Pero de esta evolución es en Grecia donde marca un quiebre, ¿ya? Es todo lo que nosotros podemos hablar es prehipocrático, que también existió en Grecia la medicina prehipocrática, pero con Hipócrates de Cos, cuando la medicina comienza a tener otra perspectiva, ya se empieza a profundizar más en ella como más orientada hacia la ciencia, ya fundamentalmente con la Escuela Médica de Crotona, donde surgen estudios, el Corpus Hippocraticum, que se dice que no fue netamente escrito por Hipócrates, sino que habría sido un compendio que él hizo de diferentes estudios médicos hasta su época. Ya él hubiese sido el que seleccionó estos textos, ¿ya? Que es un poco la base de lo que son los tratados loimológicos que ya me voy a referir, ¿ya? Entonces, con Hipócrates la medicina pasa de lo que es del mito al logos, ya es decir, darle una conceptualización mayormente científica, ¿ya? El mismo camino después lo sigue Galeno de Pérgamo en Roma. Ambos entonces van a plantear lo que son la teoría de los 4 humores, ¿ya? O el temperamento, ¿ya? Ya me voy a referir a eso. Una vez que cae el Imperio Romano, en la Alta Edad Media, la medicina experimenta un retroceso, ya como todas las ciencias como todo el conocimiento que se había logrado hasta ese momento con la desaparición de Roma, entonces, eh, hay un retroceso y se comienza a ver al monje, los monasterios, como el enfermero, ya muy fundamentado en lo que fue el carisma de Jesús frente a los médicos, ya. Eh, pero hasta este entonces, eh, lo que es la medicina contemplaba 4 diferentes tipos de personas, ya lo que es la teoría de los 4 humores, algunos coléricos, algunos flemáticos, algunos melancólicos y algunos sanguíneos, ya. Los coléricos son los menos tolerantes, más propensos al estrés, voluntad fuerte, flemáticos indiferentes, muy calmados, racionales, pausados, sanguíneos son más sentimentales, emocionales, sobre todo optimistas, melancólicos son más depresivos, somnolientos, y abatidos suelen ser más pausados. Ya todo esto también dependía mucho de la complexión corporal que tuviera la persona. Ya esa era como un poco la base de la medicina, por lo menos durante la Alta Edad Media. Ya vamos a dejar en pausa lo que es la evolución de la medicina hasta aproximadamente el año 1000, que lo vimos de forma más rápida, y vamos a entrar un poco en los siglos que están previos a la peste negra, ¿ya? Porque es acá donde también se provoca un cambio importante. Entre los siglos 11 y 12 se produce un aumento en la productividad entonces de la Europa medieval. Ya hay una mejora, hay mejores condiciones, digamos, de labranza, aumenta la población, junto con ello ahí están las mejoras en la alimentación, empiezan a tener por primera vez casi excedentes, y comienza entonces un surgimiento de las ciudades. Ya eso significa que la gente comienza a emigrar de lo que es el campo a estos centros urbanos, ya por supuesto que formados en modo muy desigual, ya algunos con origen militar, por ejemplo, un fuerte que fue romano, algunos fue un caserío que surge espontáneamente, ya, pero surgen entonces estos grandes centros donde ya la actividad económica no va a estar tan ligada al campo como fue en la Alta Edad Media, ya el feudalismo. En este contexto, entonces, tenemos que entre los siglos XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en la agricultura y el aumento de la población, se inicia en Europa el desarrollo económico que favoreció el renacer
de las ciudades y la vida urbana, ¿ya? Esto es bastante importante porque con esto va a empezar a surgir una nueva forma de organización de la población y también va a afectar a lo que es la mentalidad también del periodo. Ya surge una burguesía, la monarquía se acentúa, surgen las ciudades y dentro del contexto de las ciudades van a surgir los gremios, ¿ya? Eh, y ahora, dentro de los gremios surge uno en particular, que es el que interesa más me interesa para este estudio, que son los universitas, ¿ya? Que nacen de escuelas catedralicias y estudios generales, que eran en el fondo grupos de personas muy intelectuales que se dedicaban a cultivar el conocimiento, ya a rescatar también un poco lo que era el conocimiento greco-romano, a pesar de que esto va a llegar con mucho más fuerza después en el siglo XV con el Renacimiento, pero sí hubo en la Edad Media un importante interés por el conocimiento, ¿ya? De hecho, lo más importante desde el punto de vista intelectual que surge en la Edad Media es justamente las universidades, ¿ya? Estas universidades van a convertirse en centros de intelectualidad, ¿ya? Por lo menos durante el siglo XIII y XIV van a ser, y bueno, siguen siendo hasta el día de hoy los centros intelectuales más importantes. Pero en el siglo XIV es un siglo donde se encuentra una gran crisis que va a estar ya caracterizado por lo que es la peste negra, pero además tenemos otros factores. Por ejemplo, comienza a principios de siglo lo que se llama la pequeña edad de hielo, o pequeña era del hielo, que consiste en un enfriamiento global, ¿ya? Enfriamiento global que se extendería, según algunos especialistas en climatología, hasta por lo menos el siglo XVII, XVIII, ¿ya? Esto también provocó un desorden climatológico que afectó a las cosechas, que afectó a la población en general, frío extremo, a veces calor extremo, por lo tanto genera una disminución en la producción agrícola, ¿ya? Esto mezclado también con la poca higiene que se tenía en el periodo, hay un declive también del sistema feudal, constantes guerras, ya de hecho a mediados de siglo comienza la Guerra de los 100 años, tenemos por ejemplo el cautiverio de Aviñón, que es esta separación que tuvo la Iglesia entre Francia y Roma, que provocó desde el punto de vista espiritual bastante incertidumbre en la población, ¿ya? Entonces, todo esto genera que este siglo es sumamente crítico, ¿ya? A mí particularmente me gusta mucho este siglo porque a pesar de lo crítico que es, hubo estudio, hubo universidad, hubo personas que se preocuparon de lo que es todo el intelecto. En este contexto, entonces, en el año 1336 aproximadamente, en Mongolia surge la peste negra, 1346, claro, y comienza a avanzar hacia Occidente, ya llegando al puerto de Cafa. En Cafa existía, que está en el Mar Negro, un bastión donde genoveses, italianos tenían el control, ¿ya? Entonces, los mongoles, para tratar de sacar a los occidentales, hacen lo que es la primera guerra bacteriológica, ya lanzando cadáveres con la peste, que es endémica de esa zona. Ellos la conocían y la conocen hace mucho más siglos que nosotros, y ellos sabían entonces la fácil propagación que tenía esta bacteria, ¿ya? Entonces lanzan cadáveres contaminados con la peste, algunos genoveses logran huir, llegan a Italia y es donde entonces se empieza a expandir la peste negra, ¿ya? 1347, 48, va avanzando lentamente hasta el año 1353, que es cuando historiográficamente nosotros hablamos del fin de la gran peste, ¿ya? Pero la peste siguió con rebrote hasta muy avanzado la edad moderna. Encontramos casos en Inglaterra, 1630, y suman y siguen, ¿ya? Por lo tanto, la peste
no es que se haya erradicado en el año 1353, sino que se volvió una peste más focalizada en algunos lugares, ¿ya? Y eso generó entonces que la población, que las personas aprendieran a convivir con la peste, ¿ya? Básicamente, la peste negra arrasó con Europa del siglo XIV, con varios brotes de gran relevancia a lo largo de siglos posteriores. Algunos síntomas, los más conocidos son los bulbos, que son hinchazones negras, que por eso de ahí donde viene el nombre de peste negra, bastante fiebre, vómitos, eh, erupciones. Los médicos de la época entonces tenían algunos remedios eh, que planteaban, por ejemplo, purificar la sangre a través de sanguijuelas, purificar el aire, evitar grupos sociales grandes. Ya eso está planteado incluso en los tratados, y es bastante importante porque estamos hablando de un poco de distanciamiento social en el siglo XIV. Ya hay mucho de las políticas que nosotros hemos vivido últimamente, que ya se hicieron, ya que ya se aplicaron en estos siglos, que parece, uno siempre mira la Edad Media como una etapa donde la gente casi no pensaba, pero era sumamente destacada en asuntos como estos. Ya, eh, ahora, yo la primera vez que me enfrenté a estos temas no había vivido la experiencia de una pandemia, ¿ya? Entonces, con esta experiencia me ha dado otra visión justamente de volver a revisar un poco los textos y encontrarme con bastantes sorpresas que en la primera revisión, simplemente por la inexperiencia de una pandemia que yo tenía como vida, como historiador, no había tenido. ¿Ya? Ahora, la peste negra tiene tres formas o tres expresiones: bubónica, septicémica y neumónica. ¿Ya? La bubónica es estos bulbos que salen, que contaminan el cuerpo; la septicémica es cuando está la sangre contaminada; y la neumónica es cuando son los pulmones los contaminados, y con el toser esta bacteria puede traspasar de una persona a otra. ¿Ya? Por lo tanto, a eso sumado el contexto higiénico, cultural de la época, donde no existía, por ejemplo, la noción de establo. Ellos dormían con sus animales dentro. La medicina también estaba, si bien que tendía a estar avanzada, no era mucho lo que aportaba en este contexto. Hay una cita que resume un poco lo que es lo terrible de la peste, que es de Agnolo de Tura, ¿ya? Un cronista de Siena, que él la describe de la siguiente manera. Dice: la mortalidad en Siena comenzó en mayo de 1347. Fue cosa cruel y horrible. Las víctimas morían casi inmediatamente, se hinchaban en los sobacos y la ingle, y caían al estar hablando. El padre abandonaba al hijo, la mujer al marido y el hermano al hermano, pues esta enfermedad parecía atacar por aliento y la vista. Los miembros de una familia llevaban sus muertos por una zanja, como podían, sin sacerdote, sin oficios divinos. Tampoco sonaban a muerto las campanas, y en muchos lugares de Siena se excavaron grandes pozos y se cubrieron con la multitud de muertos, y fallecían por centenares. Y en cuanto a las zanjas, estaban llenas, y se excavaban otras, y yo, Agnolo Ditura, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos, y así tantos murieron que todos creyeron que aquel era el fin del mundo. Por lo tanto, ahí está la fuente donde extraigo esta cita. eh, nos revela el pesar, el sentir de lo que fue esta gran pestilencia. Nosotros, si lo llevamos a nuestro conocimiento ahora de la peste, vimos que el año pasado, en el pic de esto, cuando estaba ya completamente peor a nivel mundial, en Italia hubo casos de enterramientos masivos. Por lo tanto, es mucha la gente que falleció en este contexto, por lo menos de la gran peste negra, ya en el siglo XIV. Ahora, bueno, una vez acabada la peste, a los maestros parisinos de la Universidad de París les pidieron un poco su explicación sobre qué había pasado. Ellos como médicos, como intelectuales,
y llegan a la conclusión de que en la Edad Media, bueno, concluyeron que la causa de la peste fue una unión triangular de Saturno, Júpiter y Marte en la constelación de Acuario, ¿ya? Por lo tanto, vemos que estos maestros parisinos toman la astrología como la gran culpable de lo que fue la peste negra, ¿ya? Ahora nosotros sabemos que no es así, ya hay una unión que hay entre lo que es la pulga y la rata, que es justamente la Yersinia pestis, ¿ya? Estos tres hombres que están acá, Kitasato, Alexander Yersin y Paul Louis Simon, son aquellas personas que descubrieron un poco lo que es la bacteria de la Yersinia pestis, ¿ya? Básicamente, en el año 1884, en una peste negra, la plaga que golpeó a Hong Kong, Kitasato era el médico científico japonés entonces que identificó la bacteria que causaba la peste bubónica, ¿ya? Pero no llegó más allá en su estudio. Ya Alexander Yersin, que fue enviado a Hong Kong por el Instituto Pasteur, investigó la enfermedad con muchos obstáculos y descubrió la bacteria Yersinia pestis, ¿ya? Tampoco se refiere a cómo se propaga. Ya hay una curiosidad bastante entretenida en este caso entre el varón Kitasato y Alexander Yersin. eh, es que Kitasato no quería compartir sus conocimientos, ¿ya? Y vio en Yersin un peligro, ¿ya? Y es por eso que le cerró las puertas de su estudio, no compartió lo avanzado. Entonces Jersey lo que hace es sobornar a unas personas de la morgue para comprar unos cadáveres que habían fallecido de esta peste y comienza a investigar de esa forma, ¿ya? Posteriormente, Paul Louis Simon fue el que descubre que las pulgas eran los intermediarios entre el hombre y la Yersinia pestis, ¿ya? Y es el que también fundamenta que eh, la pulga, en el fondo, es afectada por la Yersinia pestis, ¿ya? La Yersinia pestis ataca el estómago de la pulga, ¿ya? Y la pulga, al ser atacada por esta bacteria en su estómago, le da por comer, por sentir mucha hambre, ya está constantemente hambrienta y muerde entonces a sus víctimas, que en este caso serían no solamente los ratones, sino que todos los roedores e incluso los mamíferos que estuviesen a su alcance. Ya cuando no habían esto, pasaba al humano, ¿ya? Y con la mordedura de la pulga en el cuerpo humano es que se pasaba esta bacteria que le Yersinia pestis, y eso es lo que provoca entonces la peste negra desde el punto de vista científico que ahora nosotros lo conocemos. Pero en la Edad Media, entonces, como vimos, estaban bastante alejados de esas conclusiones, ¿ya? La peste negra, como yo les dije, es una enfermedad que todavía nos acompaña. De hecho, acá yo tengo este pantallazo que salió el año pasado, que detectaron peste negra en Mongolia el 26 el 7 del 2020, ¿ya? El mes de julio del año pasado. Entonces, nosotros vemos que está constantemente presente. Ahora, claro, ya se sabe cómo controlarla, a pesar de que las personas de todas formas presentan bastante sufrimiento, ¿ya? Ahora, lo terrible de esta noticia es que fue justo en contexto de pandemia de por COVID-19, en contexto de encierro. Por lo tanto, como también hay mucha ignorancia dentro del tema, provocó bastante temor, ¿ya? Ahora, para ir entrando un poco a la loimología, vamos a volver un poco a lo que es la evolución de la medicina, que la dejamos en la Alta Edad Media, porque en ese momento, antes del año 1000 aproximadamente, ya la medicina comienza a tener influencia, ¿ya? Influencia árabe, especialmente de Racés, Avicena, Averroes, Maimónides, que son diferentes médicos árabes que ellos eh, hicieron importantes estudios en medicina, ¿ya? Por ejemplo, Racés se dice que es el Hipócrates árabe, mejoró la teoría de los cuatro humores, aportando lo que sería un poco la risoterapia. Avicena, que es el príncipe de los médicos, se preocupa también de la farmacología, contagio por agua, aire contaminado.
tuberculosis, Averroes la oftalmología, medicina preventiva, realizó disecciones. Maimónides también habla de lo biopsicosocial, que es muy importante porque está relacionado con todo lo que son las aglomeraciones, con la higiene de los lugares donde se vive. Ya, por lo tanto, estos textos árabes, que eran textos sumamente extensos, fueron influyendo en cierto modo en lo que fue la práctica médica de la Edad Media entre el año 1000 ya y el 1100, 1200 aproximadamente, como vemos en esos textos. ¿Ya? Es así que esto, paralelo al surgimiento de la universidad que va a ser en el siglo XII y esta influencia también del mundo árabe, va a empezar a generar un tipo de medicina o una perspectiva de medicina diferente a la que existía. O sea, ya el monje enfermero ya no va a tener tanta razón, ya no van a ser también los pecados los que van a causar la enfermedad, sino que hay otros factores. ¿Ya? Básicamente en esto juega parte importante lo que es la escuela toledana de traducción y Gerardo de Cremona, que son los que traducen los textos del árabe al latín, ¿ya? Y eso genera entonces que el conocimiento árabe pueda interpretarse y estudiarse también entre los intelectuales preocupados por la medicina, y surgen así algunas casas de estudio, algunas universidades que se preocupan o se identifican con la medicina. Ya tenemos universidades que se destacan, por ejemplo, por su avance en el campo del derecho, de la teología, pero hay otras que lo hacen hacia la medicina. Ya entre el siglo XIII y XIV se instala lo que es la escolástica médica universitaria. Ya hay una elaboración de textos para estudio, hay un alto prestigio en los médicos universitarios. Ya entonces la medicina ya comienza a surgir, el médico como personaje universitario, ya como un ser que estudió, a diferencia de la charlatanería que existía en ese momento, porque muchas personas podían hacer intervenciones quirúrgicas, pero no tenían mayor profundización en ello, ¿ya? Por ejemplo, los barberos podían intervenir en la dentadura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Universidad de Montpellier, Salamanca, Lérida, París, Boloña, fueron las que se destacaron más por su aporte a lo que es la medicina, ¿ya? Entre el mediado del siglo XIV y XV hay un replanteamiento también de la credibilidad del nuevo intelectual. ¿En qué sentido? Sentido post-peste negra, en el cual, claro, está bien que tengamos antes de la peste negra médicos que ya se están instalando en la sociedad como un perfil profesional, pero que sin embargo después de la peste negra se les cuestiona porque finalmente, ¿qué hicieron ellos? ¿Ya? Bueno, muchos de los médicos también murieron a causa de la peste negra, ¿ya? Por lo tanto, del siglo XV en adelante hay una nueva perspectiva y hay nuevos autores que surgen en medicina y una nueva línea que es mucho más científica, que es hasta donde yo planteo mi estudio, porque mi estudio llega básicamente hasta el año 1506, pero siguiendo una línea que son los tratados loimológicos. Sin embargo, la Baja Edad Media dice las personas aún seguían creyendo que las enfermedades eran castigo divino. Ya está todo esto también dentro del inmerso del pensamiento, de la mentalidad del periodo. Ya hay cosas que no se pueden separar. Ya, por ejemplo, la creencia en elementos mágicos, en la astrología, ya es algo que tenía que estar porque era parte ya de la sociedad. Ya, por ejemplo, como dice ahí, tuvieron avance en astrología y utilizaban la sangría como uno de sus métodos de curación. Eh, a pesar de la carencia de investigaciones, comprendían el funcionamiento del cuerpo. Ya, como decía entonces, una disciplina que no estaba regulada y que aún existían muchos charlatanes. ¿Qué es la escolástica? Para que vamos también entendiendo esto. Se puede definir como una corriente teológica, filosófica, que surge del cristianismo, predominante en el pensamiento medieval,
y que supone la clara subordinación de la razón a la fe. Es decir, que la razón no podía cuestionar a la fe. Es por eso que hay una reinterpretación de los filósofos grecorromanos, eh, y eso entonces genera que se pudiesen reinterpretar a la luz de la fe, ya sus planteamientos. Y eso generó cierto avance, y especialmente predominó en las escuelas catedralicias, en los estudios generales y en las universidades. Ya de hecho, hasta por lo menos el siglo XIV-XV, ninguna universidad podía nacer como tal, surgir como tal, si no estaba reconocida por Roma, ya por la Iglesia Católica. Ya ellos tenían que tener este reconocimiento, ya a pesar de que algunas eran de origen laico, también tenían que tener este reconocimiento, ya. Básicamente la medicina escolástica estuvo a cargo de un clero secular. El progreso más importante podríamos decir que fue la construcción de hospitales, y también que el papel, como lo dije, la universidad y la Edad Media, que era agrupar entonces a los intelectuales, ¿ya? Algunas universidades como las mencioné, Salerno, Bolonia, Montpellier, que son aquellas que más se preocupan un poco de lo que es la medicina, ¿ya? En este contexto es donde surgen entonces lo que son los tratados loimológicos, eh, que se definen de la siguiente manera. Podemos decir que son una forma literaria médica de la Baja Edad Media, cuya finalidad fue dar solución inmediata a la peste negra, siendo sus principales temáticas lo preventivo y lo curativo. Etimológicamente es una palabra compuesta, de origen griegos, limos del oimo, que significa peste, o plaga, y logía, estudios. Es como entonces el estudio de las pestes y de las plagas. Ya estos textos fueron escritos por médicos profesionales escolásticos, ya por encargo o por voluntad propia. Ya ellos podían hacerlo para dar un aporte, o alguien podría encargar estos textos, ya, porque volviendo a lo que dije hace un momento atrás, hay mucho elemento mágico en este periodo de la cual la mentalidad de las personas no puede desprenderse, ya. Por lo tanto, también se creyó que quien tuviese un tratado loimológico en sus manos iba a estar protegido. Era como tener una especie de escudo frente a la peste, ¿ya? El origen. Bueno, si bien encontramos el origen de estos tratados en la antigüedad grecorromana y una subsistencia en el mundo árabe, es gracias a la escolástica médica universitaria medieval que toman un real impulso. Como dice Emilio Mitre, las hecatombes iniciadas en el año 1348 dieron paso a una proliferación de regimientos contra la peste, que constituyen una literatura profesional que toma forma de tratado generalmente breve, que constan de unos cuantos folios en los que exponen diversos consejos y recomendaciones dirigidos a los médicos o a sus pacientes. De entre los géneros literarios surgidos en la Edad Media, la loimología ha sido el menos estudiado, al menos por la historiografía. Ya sí ha sido bastante abordado por la lingüística, ya porque están escritos también en lengua vernácula, porque tenían que estar más cerca también de la población, ya. John Arrizabalaga, que es uno de los que también más ha profundizado en estos textos, él es historiador, pero además también es experto en todo lo que es bacteriología, ¿ya? Entre mediados del siglo XIII y XIV fue uno de los momentos más fecundos de la vida intelectual europea en lo que respecta al mundo médico, donde tuvo lugar la plena incorporación del mundo científico griego y árabe, cuya oferta intelectual posibilitó que los círculos intelectuales europeos latinos pudieran abordar racionalmente el mundo de la naturaleza y de los fenómenos naturales. Ya, o sea, este señor ve el siglo XIII y XIV como un siglo, como lo dice ahí, fecundo para la vida intelectual, al menos de lo que es el estudio de la medicina. Ya algunos de las características que tienen estos tratados son fuertemente influenciados por escritos árabes que le dieron un nuevo impulso a la ciencia médica, significativo aporte también a la escolástica médica universitaria, ¿ya? Básicamente porque estos textos eh, forman parte también del método de enseñanza escolástico, ¿ya?
La disputatio era una práctica educativa en la cual disputaban sobre un texto, ¿ya? Había una discusión sobre determinado texto, ¿ya? En el caso de la medicina, no podían estudiar, por ejemplo, un texto árabe, eh, que no se podía hacer una discusión en base a un texto árabe que fuese muy amplio, sino que tenían que acortar, ¿ya? Es por eso que surgen estos textos que son pocos folios, 20 a 40, donde se resume un poco la tesis más importante de estos autores, y además son ideas propias de los médicos que los trabajan, ¿ya? Entonces, eso genera una discusión universitaria para la época bastante importante. A más uno, Marcelino dice que destaca la interdisciplinaridad que realizan los tratados limológicos, distinguiendo una fusión entre medicina, filosofía, teología y astrología, además de la cirugía, higiene, herbolaria y todo tipo de planteamientos curativos, ya porque su contenido es bastante amplio. Se adaptan al contexto histórico geográfico en que fueron redactados. Por eso a su momento dije que fueron escritos en lenguas vernáculas, porque fueron también textos de divulgación, como le dije, para el caso de que particularmente uno quisiera estos textos, eh, o para esta práctica entonces de la escolástica, como dice ahí, como está con el asterisco, la disputatio, eh, para esta discusión, ¿ya? Fueron fundamentales entonces en la sistematización de la medicina occidental, al amparo de la institución universitaria, ¿ya? Por eso que ahí yo coloco entre paréntesis, porque estos textos tenían comentarios, interpolaciones de ideas, muchas cosas, ideas propias, tenían también prejuicio incluso de los médicos. La medicina escolástica medieval se entiende como el saber médico elaborado en las facultades o escuelas de medicina europeas. Acá yo expongo algunos de los tratados que se escribieron eh, en el periodo de la peste negra, por lo menos entre el año 1348 y 1349. Pero globalmente, entre el año 1348 y 1400, se escribieron en toda Europa aproximadamente 280 tratados rimológicos, ¿ya? Y en estos años los primeros son Jacques de Agramont, que en realidad es de 1347 ese texto, Gentil de Foligno, Giovanni de la Pelma, Collegium Facultatis Medicorum Parisinos, que son los maestros de París, Alfonso de Córdoba, Epístola et Régimen de Pestilencia, y el Quidam Practicus de Montepulciano, también de Montpellier. De acá yo siempre destaco, por ejemplo, el de Alfonso de Córdoba, porque él, dentro de sus planteamientos, y yo creo personalmente de forma inocente, él dice que causa de la peste negra podía estar ligada a los judíos, ¿ya? Y eso provocó todo este antisemitismo también que nosotros vemos en este periodo, ¿ya? Él como cristiano quizás pudo haber eh, planteado esto, pero yo digo que no creo con una mala intención como de perjudicar al pueblo judío, ¿ya? Ahora, los tratados limológicos que yo contemplo en mi estudio son los siguientes: Jacques de Agramont, Juan de Sevilla, Velasco de Taranta, Alonso de Chirino, licenciado Forés, Fernando Álvarez, Diego Álvarez Chanca. Estos tratados van entre el año 1347 y 1506, ¿ya? Yo en este cuadro tengo el nombre del autor, el origen, es decir, de dónde es, el nombre del tratado, el año, la formación y el desempeño, ¿ya? La formación porque primero nos plantea de que son todos médicos universitarios, ¿ya? Que están adheridos a lo que es la escolástica médica medieval, y además ellos ocuparon importantes lugares dentro de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, vamos con algunas características. De estos 7 tratados, uno que yo considero que es base es el tratado de Jacques de Agramont, ¿ya?
base en el sentido de que él, los planteamientos que él hace en su tratado, después se van a ir viendo en otros tratados, ¿ya? Pero cada uno va a tener su característica particular. Por ejemplo, Jacques de Agramont, ya en el año 1347, nos habla de confinamiento, nos habla de higiene de los hogares, métodos de sanitización, por ejemplo, cada cierta etapa o cada cierto tiempo había que bañar el piso de la casa, del lugar donde vivían, con vinagre, ¿ya? O sea, ese es un método de sanitización para la época, ¿ya? O con otra mezcla, ¿ya? Lo interesante y lo que destaco también mucho de Jacques de Agramont es que él escribe su tratado, bueno, él muere por la peste negra, ¿ya? Él muere en el año 1348 aproximadamente, pero su tratado lo hizo un año antes. Él hace su tratado, pero cuando la peste aún no está en su ciudad, ya en Lleida. Eh, de hecho, él textualmente plantea, y acá leo la fuente, dice, por ejemplo, pero de las que han querido hacer mención, pues que ahora tenemos tiempo en el que se han seguido muchas muertes en algunas regiones cerca de aquí, como en Coyure, que es un municipio francés, en la tierra de Carcases, en el Nordorés, en la Boronia de Montpellier y en Avillon y en toda la Provenza. Ya, es decir que él, y esto es bastante importante destacar, porque estamos en una sociedad donde no hay Facebook, no hay Instagram, no hay redes sociales, por lo tanto, pero él sabía eh, que se acercaba una gran pestilencia y es por eso que él prepara este texto. Ya, eso me llama, por lo menos a mí, enormemente la atención. Por eso yo creo que este médico es la base, ¿ya? Por ejemplo, también Juan de Sevilla, que se dice que él es de un lugar llamado Roquemaure, de hecho, en alguna fuente aparece como Juan de Roquemaure, él hubiese sido judío, ya, converso al cristianismo, ya, posiblemente porque como médico cristiano iba a tener más posibilidades que como médico judío, ya. Él escribe un tratado llamado La Sevillana Medicina en el año 1419. Eh, Su formación habría sido en el Estudio General de Aviñón, eh, y él trabajó para el Obispado de Sevilla. Ya él fue el médico de cabeza del obispo. Ya Velasco de Taranta eh, podría ser portugués. Su texto se llama Tratado de la Peste en el año 1428. Estudia en Montpellier, ¿ya? Y él fue médico de la corte en Francia. Velasco de Taranta, su texto se destaca por lo preventivo, ¿ya? Y hay algunas cosas que me llaman la atención, que es como que erra un poco en sus consejos. Por ejemplo, él llama a la sociedad a no bañarse, porque al bañarse con agua caliente se abrían los poros y podría por ahí entrar la enfermedad, ¿ya? Eso yo creo que podría ser para discutirlo, ¿ya? También llama a la sociedad a no hacer actividad ni ejercicio físico, porque también el agitamiento podría dejarlo propenso a la enfermedad, ¿ya? El caso de Alonso de Chirino, de Castilla, que escribe un texto llamado Menor daño de la medicina en el año 1429, no se sabe cuál fue su formación, él trabajó para la corte de Castilla, ¿ya? Él fue para su época una especie de ministro eh, de salud, ¿ya? Porque él tenía un cargo muy importante, por lo tanto, lo que se preocupó él, básicamente, y lo refleja en su tratado, es de los falsos médicos, ¿ya? Él es de los, ¿cómo se llama esto? De los charlatanes, ¿ya? Él llegó a ser alcalde examinador mayor de los físicos del reino. Por lo tanto, también tenemos un profesional que tiene bastante cargo para la época. Ya el licenciado Forest en Salamanca, tratado útil, es muy provechoso contra la pestilencia del aire corrupto, 1481, Universidad de Salamanca, y él también trabajó como médico en la misma Universidad de Salamanca. Eh, Él propone recetas para pobres
y también para pobres y ricos, ¿ya? Pero enfatiza también en lo que es la pobreza y también enfatiza en lo que es la sanitización y la dieta. Fernando Álvarez de Salamanca escribe el Regimiento contra la Peste en el año 1501, Universidad de Salamanca, y él fue médico de cabecera de la Corte de los Reyes Católicos. Eh, a pesar de estar en el año 1500, él es bastante, plantea bastante lo que es la influencia astral, ¿ya? Él ve la influencia astral en la fuente de lo que serían entonces las pestes. Ya recuerden que ya estamos en el contexto donde la peste negra acabó hace por lo menos más de un siglo, pero igual seguimos hablando de ella porque, como les dije, hay una serie de rebrotes que son focalizados y es por eso que hace que estos textos también sean tan importantes porque acompañan este periodo siendo los textos entonces que trataban de dar solución a lo que es la peste. ¿Ya? El último es Diego Álvarez Chanca, origen sería de Sevilla, su texto se llama Tratado Nuevo no menos útil que necesario, el año 1506, de la Universidad de Salamanca, hubiese sido formado, y se desempeñó como médico real de la corona española. ¿Ya? Lo importante de Diego Álvarez Chanca es que él viajó a América, ya él estuvo en el primer viaje de Colón, como médico oficial, es enviado en esta misión, pero no refleja en su texto haber tenido conocido el Nuevo Mundo, ya, eso es al ver un poco eh, la biografía de él, ya. Ahora, lo que sí me llama la atención de este médico es que él es muy crítico con los otros médicos, ya. Él critica varios de los tratados anteriores, ¿ya? Pero aún así, por ejemplo, él cita a Velasco de Taranta. O sea, en el 1506, él cita en un texto del año 1428, ¿ya? Ahora, también importante destacar que la diferencia, por ejemplo, entre el primero, el de Jacques de Agramont, y el segundo en adelante, de Juan de Sevilla en adelante, es la imprenta. Ya los textos de Jacques de Gramont son básicamente manuscritos, y los textos que se trabajaron en la universidad en el contexto de la disputatio médica fueron también escritos a mano, ¿ya? Pero después fueron impresos. Ya de hecho, Juan de Sevilla tiene las últimas impresiones de su texto, son del año 1540 aproximadamente. Ya fue uno de los textos más multicopiados, ¿ya? Y eso refleja entonces la importancia que tienen estos textos, ¿ya? Bueno, ¿cuál fue la utilidad que tuvieron frente a la peste? Gracias a la peste que se acentuó la redacción de estos textos debido a la disminución de médicos, junto con los rebrotes de la peste, llevaron a la sociedad a demandar textos médicos breves de fácil y rápida lectura. La mayoría fueron escritos en lengua vernácula, consideradas verdaderas guías médicas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, Fernando Álvarez, el Regimiento contra la Peste, él lo escribe para los médicos, ¿ya? Y para no caer también en lo que es la charlatanería. Alonso Chirino, que él se encargó de los falsos médicos, él aconsejaba a las personas a, a no caer en la charlatanería y mejor invertir en un tratado lo inmunológico que en uno de estas otras personas que ejercían la medicina de esa forma quizás más ilegal. Se le atribuyen propiedades protectoras mágicas, ¿ya? Como conclusión, entonces, los tratados loimológicos pueden ser considerados los primeros textos impulsores del humanismo de la Edad Moderna, pues rescata el pensamiento grecolatino y árabe, ¿ya? Yo creo haberlo mencionado al principio, pero la historiografía tiene una deuda con estos textos. Ya no han sido muy abordados desde el punto de vista historiográfico, al menos por la historiografía en castellano. En otros países sí, de lengua inglesa, hay más profundización en esto. ¿Ya? Estos textos, si bien son previos a la Gran Peste, se hacen verdaderamente importantes gracias a esta hecatombe, aunque desde el punto de vista médico no es tan importante como lo es del historiográfico, ya que además entrega una línea investigativa. Estos textos nos dejan de manifiesto que la escolástica médica universitaria
sustentada en saberes antiguos que sirven para su evolución. Ya es decir que estos textos también sirvieron de base entonces para lo que fue el avance de la ciencia de lo que es la medicina. ¿Ya? Con eso voy finalizando mi presentación. Acá pongo una imagen eh, anacrónica, ya es como se interpreta, como nosotros pensamos que es el médico de la, de la peste, pero que nos lleva por lo menos al periodo medieval. Ya por lo menos en el siglo XIV no fue así el médico, pero nos caracteriza o ya lo hemos tomado como que sí fue, ya frente a un profesional de la salud que lucha contra el COVID-19. Ujú. Eso es mi presentación, profesora. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas Voy a gracias, dejar de Jorge. compartir. Perfecto. Y ahora dejo la oportunidad a través del chat que formulen preguntas o comentarios para que se las transmita Jorge y podamos construir este pequeño diálogo que pueda ayudar a reforzar el aprendizaje, la integración mejor de los conocimientos, de los muchos datos que nos dio Jorge y que creo que les ofrece sin duda una mirada que va a ir complementando lo que hasta ahora hemos dicho en las otras exposiciones. Abro el chat por si tienen algún comentario, pregunta que formular. Eh, Mientras tal vez van pensando, te puedo preguntar una curiosidad, Jorge, que creo puede ser interesante a los demás. Tú sabes, porque los conoces, si estos tratados están disponibles a través del web, se pueden encontrar por una parte, y por otra, los que tú estudiaste. ¿En qué lengua, aunque dijiste genérica, pero en términos prácticos, la lengua los hace factibles de ser leídos a distancia, por ejemplo, si yo lo logro bajar en PDF? Lo digo como una idea, porque quizás a más de alguno se le despierta la curiosidad, sea de buscarlos y además de leerlo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, la mayoría de los textos que yo estudio están en castellano antiguo, ¿ya? Por lo menos los del Juan de Sevilla, Velasco Taranta, Alonso Chirino, licenciado Forés, Fernando Álvarez, Diego Álvarez, Chanca. Los primeros, el primero es el único que no está en castellano, ¿ya? Que está en catalán antiguo, ¿ya? Pero yo, buscando por ahí por allá, me acuerdo una vez un profesor en un magíster me dijo que yo era ratón de biblioteca virtual, así tal cual. Eh, entonces, yo logré dar con la traducción al español del de Jacques de Agramont, que está en una tesis de lingüística, cuya tesis fue el resultado. ¿Ya? La tesis está en su mayoría, está completamente en catalán. ¿Ya? La tesis está en catalán, pero el resultado de la tesis está, que es la traducción del texto, está en español. ¿Ya? Perfecto. O sea, quiere Eh, decir que se podrían leer y encontrar a través sí, del web. sí, se Perfecto. pueden, perfectamente. Muy bien. Por lo menos el primero sí. Hay otros que yo encargué, ¿ya? Ok. Hay otros que yo encargué directamente. Por ejemplo, tengo el texto de las ediciones de la Universidad de Salamanca, ¿ya? Estas universidades europeas han últimamente también eh, mm, republicado estos textos, ¿ya? Hay algunos que se pueden encontrar y otros no. Perfecto. Entonces, sigamos. Hay varias felicitaciones que tengo en los que han escrito, les ha parecido Gracias. interesante. Y Roberto, nuestro historiador amigo desde Argentina, ahí que está con la pantalla abierta. Él es profesor de la zona patagónica argentina. Realiza una pregunta interesante. Dice Roberto, ¿qué postura tomó la iglesia frente a estos tratados? Bueno, la iglesia no nos cuestionó ni nada, los aceptó porque finalmente son hijos, producto de algo que es de la iglesia, que en ese momento era la universidad, ¿ya?
los textos, todos los textos comienzan primero dedicados a la Virgen María. Hay uno que dice, este texto está a San Sebastián. Ya la parte, el prólogo, por decirlo así, siempre está enfocado en algún santo, ¿ya? En algún santo, y para quien, por ejemplo, el caso de Juan de Sevilla, que es, si me lo recuerdo, que él es para San Sebastián, y para el obispo de Sevilla, ya de ese entonces. Y ahí me parece interesante aportar una reflexión que la hago desde mi dominio del mundo antiguo y que tiene que ver con que en la antigüedad, y por lo que está señalando Jorge, en la antigüedad ya existía el hábito que los textos, digo textos genéricos, independiente que si la población los leía, porque a menudo en la antigüedad más bien los escuchaban, ¿ya? O alguien los leía, pero la mayoría los escuchaba, no era costumbre tener el texto, que los textos se dedicaran No. a alguien. Eso era una costumbre desde la antigüedad y que en el mundo medieval sobrevive. Los textos en general, independiente del contenido, tienen una dedicatoria. Y no es casual, qué bueno que lo planteó Jorge, que estuvieran dedicados a santos. Porque si uno le hace un poquitito una escarbado, uno se va a dar cuenta que también aquí hay un interés de legitimar las lecturas a través de la dedicatoria a un personaje públicamente aceptado. O sea, hoy en día, para cualquiera de nosotros, tal vez nos parecería que un texto científico no tiene que ir dedicado a nadie porque eso le resta cientificidad. Pero eso es una postura del siglo XX, siglo XXI. Hasta prácticamente comienzos del siglo XX, todos los textos, especialmente aquellos, sea científicos o culturales, llevaban una dedicatoria y la dedicatoria no casualmente tenía un vínculo con el ámbito de legitimación del texto. Así que qué bueno saber lo que estaban dedicados a santos, lo que a uno le calza en términos de lo que pretendía también la iglesia. O sea, los acepta en la medida en que los textos estén consagrados a personajes públicamente bendecidos de alguna manera. Y también para ya aportar un poco también, los textos no cuestionan a Dios, ellos siempre están, de hecho, lo que sí, en la evolución un poco de los textos, desde 1347 a 1506, que son varios años, 150 aprox, hay un abandono un poco de lo que es la importancia religiosa, ¿ya? Los últimos textos podríamos decirlo que si bien están encomendados o están hechos para un santo, no tienen tantas referencias cristianas como si lo tienen los primeros. Ah, perfecto. Ok, voy a leer algunas otras preguntas para que alcancemos. Después Rosy pregunta, entre ciencia y razón, ¿qué postura era más aceptada y en qué fechas? Uf. Entre ciencia y razón. Bueno, es que lo que pasa es que voy a responder desde mi perspectiva sobre la Edad Media, ¿ya? Ciencia y razón en la Edad Media fueron bien importantes, pero siempre ellos estuvieron en un contexto de mucho imaginario, ¿ya? Por lo tanto, es cuestionable desde el punto de vista de nuestra cientificidad el hombre medieval, ¿ya? Pero el hombre medieval fue un hombre que, si bien fue científico, también le dio espacio a la astrología. Por ejemplo, hay algunos textos que manifiestan que en el año 1345 se vieron algunos cometas, por ejemplo. Y eso generó una alteración en la mentalidad, porque obviamente que hay un Dios detrás, hay un ser poderoso detrás, hay un castigo divino detrás, por lo tanto, es difícil hablar de ciencia y razón pura, por lo menos hasta el fin de la Edad Media. Yo creo que en la Edad Moderna es donde ya se le da más énfasis a ciencia y razón. Pero antes de esa época, yo creo que ciencia y fe y creencia, imaginario, es lo que predomina. Y años podría ser, bueno, los siglos que hemos visto.
Sí, yo Año. me permitiría agregar como especialista que aunque nos cueste aceptar, porque pertenecimos a una época tan laica y tan desacralizada por la ciencia, lo cual tiene su aspecto bueno y malo, ojo, porque al alejarnos de la fe como sociedades, en alguna medida psicológicamente nos hemos insegurizado, digamos, porque ya no tenemos tantas macro creencias en términos teológicos. Pero volviendo a lo que comentaba Jorge, yo creo que en general hay que mantener una aceptación de que en la cultura global, yo me atrevería a decir del planeta, hasta el siglo XVIII, XIX, las creencias conjugaban ciencia y fe. E incluso no solo en el catolicismo, también en las creencias del Oriente, que, ojo, siguen hasta algunas de ellas hasta hoy. Ya, esta separación tan radical que en Occidente hacemos con fuerza desde el siglo XIX en adelante, porque es una línea que se va alejando, es muy reciente en la historia. La fusión de ciencia y fe existe incluso hasta hoy en muchas culturas en el mundo, más allá de que Occidente, repito, se ha ido laicizando, se ha ido desacralizando, pero existe hasta hoy. Ahora voy a otra pregunta que realiza Víctor. Dice, en particular estos tratados, ¿hasta cuándo se mantuvieron vigentes? Bueno, Paracelso, en lo que es historia de la medicina, Paracelso ya la daba en el Renacimiento, es el que cuestiona fuertemente la práctica médica hasta su entonces. Ya podríamos decir que él es la base de lo que es la medicina científica actual. Por lo tanto, si bien, porque tampoco los quiebres en historia son tan tajantes, o sea, estaba él desarrollando su tendencia médica más científica, pero los textos también seguían vigentes algunos. Ya, yo creo que en la medida que Paracelso y los posteriores a él fueron avanzando en lo que es la medicina más científica y cuestionando y criticando a lo anterior, en esa medida se fue agotando un poco lo que son los textos, ¿ya? Pero por lo menos yo en mi estudio me pareció interesante incluir el de 1506 porque fue un hombre que vino a América, ya fue un hombre moderno y que él critica también a sus antecesores, ya. De hecho critica el contenido de varios textos, por ejemplo, eh, él cita a Velasco de Taranta, pero Velasco de Taranta también es el que llama a no bañarse, a no hacer deporte, entonces también fue una contradicción un poco en ellos, pero yo creo que eso es, y en la medida que avanza la ciencia médica, como la conocemos ahora actualmente, va a ir decayendo un poco las prácticas de la luimología y esta línea. Perfecto. Y eso, ese punto que bueno que lo tocaste hacia la pasadita, Jorge, pero nos ayuda a subrayar esta idea que a uno en el siglo XXI le resulta como tan contradictoria, y es que entre ellos mismos se cuestionan. Y es algo que pudiera uno creer no se daba. Sí, esta forma de conocimiento es un conocimiento disputatio, o sea, que se cuestiona, que se debate, a pesar de que sea un conocimiento con fe. No es incompatible. Eso es lo que a uno desde el siglo XXI le resulta como difícil entender, porque hacemos esta diferencia tan radical, pero como tú muy bien observas, Jorge, entre ellos mismos se cuestionan, lo que da cuenta de una capacidad humana desde el origen de la sociedad pensante, llamémosla así, y es que siempre hay cuestionamiento. No creer que estos textos se toman, podríamos decir, de manera a ojos cerrados. Algunos los toman, probablemente como observa Jorge, reitero esta parte que lo dijiste al comienzo, que los tomaban casi como si fueran un talismán, o sea, los adquirían y la posesión del tratado en una visión sumamente inocente, pero ojo que existe hasta hoy con objetos. Yo me acuerdo
la convicción algunos de que al comienzo de la difusión de las vacunas, que solo con el hecho de tener la vacuna ya no le iba a dar. Incluso yo creo que la convicción contemporánea de este último tiempo, de que porque uno tiene todas las vacunas, a uno no le va a dar. Esa es una creencia ritual. Si a uno le puede dar igual, el hecho de tener la vacuna previene que a uno no le dé mucho más grave. Pero fíjense, nosotros todavía tenemos un comportamiento ritual un poco primitivo, con estas convicciones como talismánicas de los objetos. Lo que si le damos un giro, qué bueno que lo tengamos, porque si no seríamos unos individuos científicos, asépticos, eh, no sé hasta qué punto tan entretenido. Ok, sigo con otra pregunta que me parece interesante. Profesora, antes de la otra pregunta, que yo creo que dio en el clavo en algo fundamental para los que nos dedicamos a la historia, que es sacarse la mochila del siglo XXI, nuestras creencias, nuestros prejuicios. Cuesta, yo creo que en historia, para hacer historia, es lo que más cuesta para empezar a comprender cómo pensaba la gente en esta época. Mm, sí, sí, eso es muy cierto, nos cuesta mucho y yo me atrevería a decir que se logra a fuerza de estudiar, pero sobre todo, ojo, de estudiar actualizadamente el periodo, sacándonos los prejuicios, que es un poco lo que busca este seminario, esta idea de que el mundo medieval era una época ignorante, que desconocía el conocimiento. No, no, el mundo medieval sigue desarrollando el conocimiento. Lo que ocurre es que el mundo medieval funde conocimiento y fe, y que es algo que nosotros debemos aceptar, porque incluso si uno va al interior del Amazonas o en algunas zonas rurales de nuestro propio país, de vinculación más asociada a pueblos originarios, por ejemplo Mapuche o en la zona Rapanui o en el norte, hay creencias así que mezclan ciencia y fe. Y no podemos, creo yo, ser tan soberbios en pretender de que todos debemos ver el conocimiento desde la aceptividad. No, somos heterogéneos y la heterogeneidad nos obliga a convivir con algunos que creen desde la fe en el conocimiento. Y el respeto yo creo que debe ser clave, tanto si me encuentro con una comunidad en lo profundo de África que cree que las estrellas influyen, respetarla, como también respetar a los que no creen. Obviamente, si en nuestra sociedad, pensemos en lo antivacuna, hay algunos que no creen, a través del razonamiento yo creo que es el mecanismo de convencimiento, no a través de la falta de respeto o la ridiculización permanente, porque eso al final solo nos daña y nos distancia como sociedad. Pero en fin, habría mucho más que decir. Voy a otra pregunta que me parece interesante porque algo la rozaste, Jorge. Alexis dice, ¿hay existencia de estos tratados en América? ¿Qué noción tienes sobre esto? Existen, pero yo no particularmente no lo he indagado, ¿ya? Contemplemos que el hombre que llega a América y el hombre que llega a Chile es un hombre medieval también, si bien está inserto en la época moderna, avance y todo, ellos traen una mentalidad medieval, ¿ya? Por lo tanto, después los tratados van a ir también evolucionando en ser más específicos, ¿ya? Aparecen tratados que son más puntuales, ¿ya? Estos tratados son más generales porque tratan de defender de la peste, pero hay tratados que vemos contra temas más específicos, no sé, desde el punto de vista ginecológico, oftalmológico, u otros. Sí, eso estaba pensando, que da la sensación de que los tratados loimológicos son como los primeros tratados de especialización en la historia, porque lo anterior, yo pienso en el trabajo de Galeno o el mismo Paracelso, eran tratados como globales, que abarcaban como todos los ámbitos. En cambio, estos son los primeros que se dirigen. Uno podrá decir hay mezcla, fe y ciencia, pero están dirigidos a atacar un problema. Y eso da cuenta como de un paso evolutivo, si uno se fija, en la historia del pensamiento. Y por lo mismo, ahí queda la inquietud, ojalá para a más de algún joven que pueda, joven o mujer, genérico lo digo,
Mm. interesarse en estos temas y averiguar en América. Habría que averiguar más en América este punto en específico, porque como ahí señalan también en el chat, claro, en América van a encontrarse monasterios que van a seguir cultivando el Mm. conocimiento tal y como se hace en Europa, pero con especificidad, para eso hay que investigar, sería bueno sacar a la luz si en América se siguió cultivando esta forma de ver el conocimiento científico médico, así como lo digo en otro campo para que se entienda, como en la pintura en América va a tener su desarrollo propio. Y nosotros tenemos el barroco latinoamericano en pintura, en arquitectura. Entonces, me viene la inquietud en el ámbito científico o precientífico, si lo queremos decir. Ahí dejo echada la bola para que alguien la tome porque sería bueno. Yo me Sí, imagino que debe haber, quizás. profesora, yo creo, para aportar también a quien quiera profundizar en ese punto, podría dirigirse, que es lo que yo haría, pero en realidad tengo muchas cosas más que, pero indagar en lo que es el principio de la universidad en América. ¿Cómo? Porque la escolástica, cuando el sistema universitario que se instala en América es el modelo que viene desde Europa. Y hasta ese entonces no había tanta diferencia. Y las carreras que hay acá son las mismas. Acá en Chile y en América tenemos escuelas catedralicias, tenemos, por lo tanto, yo creo que ver en ese contexto, yo creo que aparecerían más de alguna sorpresa. Ujú. Perfecto, qué buena tu inquietud. Entonces, dejamos dada la curiosidad para los más jóvenes o las más jovencitas que pueden estar escuchando y que pueden estar todavía desarrollándose Claro. en la carrera de historia o en, Tema de tesis para magíster en historia, ahí se está. Claro, por supuesto. Muy bien, entonces con esto concluimos. Un millón de gracias, Jorge. Me alegra que hayan escuchado. Como ya saben, a través del chat les envié el link por si quieren en los próximos días de nuevo la conferencia. Cabe señalar que hoy día desde el instituto me confirman que fue publicada la conferencia del jueves pasado sobre imágenes, ¿ya? Por si quieren volverla a escuchar, ahí va a estar disponible. Me despido, muchas gracias a todos por haber asistido y un abrazo grande, Jorge, que estés muy bien. Chao a todos y Muchas todas. gracias, profesora, muchas gracias a todos los asistentes. Estamos viéndonos en otra ocasión. Chao. Chao.